Quisiera de forma muy específica abordar parte de su extenso currículum que no quisiera robarles tiempo y más bien escucharlos, pero quisiera destacar cuatro grandes aspectos fundamentales dentro de su labor en cuanto a la vida institucional. Ella ha sido directora de enseñanza e investigación de los Servicios Estatales de Salud Mental de Sonora, eh, asimismo coordinadora de la clínica de eh, esquizofrenia del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde muchos de nosotros tuvimos la fortuna de conocerle y aprender de ella. Igualmente fue coordinadora de la clínica de antipsicóticos de depósitos, imagínense qué interesante, del Instituto Nacional de Psiquiatría. Sin duda, pues otra de las grandes áreas que es digno de compartir es la participación tan activa que ha tenido dentro del gremio de los psiquiatras, como miembro de la red de atención clínica de la Organización Mundial de la Salud, asimismo como miembro activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Biológica. Y bueno, pues ha tenido una participación como coordinadora de diferentes secciones académicas de la APM. Y un tercer punto que quisiera resaltar de nuestra querida Soledad es la productividad científica que ha tenido, en el cual ha sido coautora de 11 libros, 3 libros más de difusión, publicaciones en 10 revistas, lleva más de 40 tesis entre licenciatura, especialidad y maestría asesoradas. Eh, y bueno, pues concluiría con su vasta labor académica dentro de múltiples diplomados, cursos, talleres, conferencias impartidas tanto dentro como fuera del país. Y bueno, pues una profesora totalmente reconocida dentro de la Universidad del Valle de México, allá en campus, en su natal Sonora, particularmente en Hermosillo. Podría seguir leyendo mucho de la currícula de mi querida maestra, pero pues el tiempo es corto, tenemos una hora, así que no me resta más que agradecerles a todos que se den cita y a ti, querida Soledad, que nos hayas honrado con estar hoy y compartirnos los siguientes minutos. Muchas gracias y bienvenida. No, muchas gracias a Punto de Partida por la invitación y pues por el honor de estar aquí porque cada día los conocimientos avanzan y los conocimientos se actualizan. Entonces, creo que nos van a acompañar varios colegas psiquiatras y además con la experiencia que tiene usted como psiquiatra, como adictólogo, creo que me puede enseñar muchas cosas. Los alumnos superan a los maestros y contamos pues con grandes amigos aquí que los saludo y les agradezco que estén en este momento al doctor Emanuel Sarmiento o Margarita Torres. Y bueno, y todo lo demás, perdón, que no alcanzo a leer todos los nombres y voy a empezar a compartirles la pantalla. Sí, a ver, permítanme un minuto. Estamos para dar inicio a esta sesión. Eh, Recuérdenme, ya aquí estoy en compartir pantalla. ¿Ya alcanzan a ver mi pantalla? No, aún no. Eh, Janet, ¿podrás compartirle pantalla? Claro que sí. Doctora, en la parte de abajo está compartir pantalla y ya puede compartir usted su pantalla. Ahí está. Pues, Listo. muy bien. Pues, sin más preámbulos, agradezco a Grupo Punto de Partida la invitación a este
momento académico y como ya bien lo dijo el doctor Nani, llevamos un tiempo dedicados a la docencia y el día de hoy particularmente vamos a hablar sobre el episodio psicótico, comenzando con que la psicosis hay que definirla desde diferentes puntos de vista, pero uno muy importante es el que conoce la mayoría de las personas, que es la pérdida del contacto con la realidad. Este es una característica que comparten muchos trastornos psicóticos y además la psicosis es la expresión más inespecífica de un trastorno mental grave. Por eso nosotros tenemos que hablar del episodio psicótico antes que hablar del episodio psicótico más grave que existe, que es la esquizofrenia, y al cual toda la población le tiene miedo y a veces suele confundir otros estados de psicosis con esta psicosis crónica. Entonces, hablando de esquizofrenia, pues este es un trastorno mental que afecta la percepción en cualquiera de los órganos de los sentidos de que se trate. Entonces, no solamente afecta la capacidad para sentir, pensar o razonar, sino que también genera gran discapacidad y es objeto de que la persona sufra discriminación. Y hablando de los trastornos psicóticos, los estudios publicados por Nature nos hablan, aún antes de la pandemia, del enorme costo que implica para la salud mental en Europa el hecho de padecer algún trastorno mental. Y en este caso, pues tenemos en primer lugar a las adicciones, de las cuales punto de partida, pues es un especialista y aquí mi colega, doctor Nani. Sin embargo, vamos a ver que los trastornos psicóticos no se quedan atrás. Están entre los primeros 6 lugares que se está gastando dinero en el mundo, muchos millones de dólares. Sin embargo, esto es estudios previos a la pandemia. No pude encontrar un artículo más reciente que comparar con este, por eso se los comparto, pero nos habla de la importancia de conocer estos estados psicóticos, porque el 80% de las personas que van a sufrir un estado psicótico agudo tienen entre 16 y 30 años de edad. Aunque existe controversia entre de que si empiezan a presentarlo un poco más temprano, sin embargo, es hasta los 16 o los 18 que es evidente para la mayoría de la población, pues existe un consenso que es más grave en la población masculina y por eso pareciera que es más frecuente en hombres. Sin embargo, hay estudios que hablan que las mujeres también presentan una prevalencia similar a los hombres. Lo que pasa es que en ellas es una forma prodrómica más leve y que llega a ser su brote psicótico después de los 20 años o más tarde, de tal manera que las mujeres ya han desarrollado habilidades sociales que les permiten disimular un poco la enfermedad o también debido a estos factores psicosociales en los que la mujer permanece más tiempo en el hogar o tiene eh, menos permisos, diríamos nosotros, para este, para desinhibirse socialmente o para hablar de lo que le pasa mentalmente, pareciera que es más intenso en los hombres y que aparece más frecuente en los hombres. Entonces, pues dentro de nuestra consulta vemos que hay una prevalencia más de mujeres que de hombres. Sin embargo, pues esto es simplemente algo empírico, algo que se ve en el consultorio privado, debido a que mi condición de ser mujer hace que tengan más confianza de acudir conmigo. Sin embargo, otros estudios hablan de que no solamente tenemos una población más frecuente en hombres o en mujeres, sino que también estos estados psicóticos, sobre todo los estados psicóticos agudos, son más frecuentes en poblaciones migrantes que debido a los estresores que tienen que pasar para trasladarse de su lugar de origen, de su lugar donde son cobijados, donde conocen lo que van a hacer día a día y tienen amistades y cariños, mudarse a otro lugar totalmente desconocido, el estresor que esto genera, la elevación del cortisol y los cambios no solamente
externos, sino también internos de adaptación a la nueva situación, pues hacen que sea más frecuente que se psicoticen. Y por eso nosotros queremos decir que el tratamiento del cuadro psicótico agudo o de la psicosis en cualquiera de sus categorías se puede hacer en un centro de salud no especializado porque es un tratamiento médico sencillo y efectivo que es menos estigmatizante que el manejo hospitalario, que no todos los cuadros psicóticos van a ser o van a terminar como un trastorno esquizofrénico. Por lo general, la primer causa de una psicosis aguda son los trastornos afectivos, primariamente la depresión, y en segundo lugar, pues vamos a tener que el consumo de sustancias como el alcohol, los estimulantes o eh, la cocaína u otro tipo de sustancias nos van a generar un cuadro psicótico agudo. También tenemos cuadros psicóticos o episodios psicóticos secundarios a un estrés postraumático agudo, un estrés extremo, como sucedería en el caso de una violación, un intento de homicidio. Y si nos apoyan en el micrófono, mucho se los agradecería para que los demás compañeros nos puedan escuchar. Muchas gracias. Bien, entonces, cuando hablamos de psicosis o de cuadros psicóticos, estamos hablando de episodios en los que la persona puede tener una condición médica, un tumor cerebral, puede tener una epilepsia y simular los cuadros psicóticos, algo parecido a la esquizofrenia. Sin embargo, estos cuadros psicóticos distan mucho de ser un trastorno crónico como tal sucede con la esquizofrenia. En otros casos de episodios agudos, pues también tenemos, como ya lo mencioné, a la depresión y a los trastornos eh, bipolares que en su fase tanto de manía como depresión pueden cursar con síntomas psicóticos. Y para caracterizar el cuadro psicótico, tenemos el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, en el cual los trastornos psiquiátricos quedan clasificados dentro del espectro de la esquizofrenia. Y para esto se tienen 5 características claves que definen a los trastornos psicóticos. Uno de ellos es los delirios, que son ideas irreductibles a toda lógica, que pueden ser de diferentes tipos, ya sea celotípico, en el que piensan que la pareja les puede estar siendo infiel, pueden ser del tipo erotomaníacos, en el que sienten que eh, todas las personas quieren tener sexo con ellos, pero los más frecuentes son los delirios de persecución, los delirios de que hay un complot en su contra y que hasta la familia está involucrada en quererlos matar o en quererles hacer algún tipo de daño. Esos tipos de delirios pueden o no ir acompañado de alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser tanto visuales, táctiles, somáticas, olfatorias, pero las que predominan principalmente en el caso de la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas. Sin embargo, en el caso de las alucinosis alcohólicas podemos tener alucinaciones somáticas. En el caso de los trastornos por uso de sustancias, podemos tener diferentes tipos de alucinaciones. En el caso de las epilepsias, podemos tener alucinaciones predominantemente olfatorias o de otro órgano de los sentidos. Otra de las características clave que definen a los trastornos psicóticos, pues son las alteraciones del pensamiento, que se pueden observar a través de un discurso, ya sea incongruente con la realidad o también con una característica que es una desorganización de la manera como se van conduciendo en el momento de la conversación, y que esto puede también ir acompañado de conductas desorganizadas en las que el paciente de repente puede tener un movimiento anormal de sus manos, de su cuello, de sus ojos o de sus gesticulaciones. Y
Y otro de los síntomas que también pueden ir acompañando a los cuadros de psicosis, pues son los síntomas negativos, conocidos así porque están unidos a una deficiencia o a una disminución de la función dopaminérgica y que ya en algunos momentos algunos autores han relacionado estos síntomas negativos con alteraciones estructurales cerebrales como un crecimiento de los ventrículos o como una eh, atrofia cortical. Para concentrarnos bien en el tema, hablamos de que un episodio psicótico en la fase aguda puede ir precedido de pródromos. En los pródromos, las personas se tienden a tornar aisladas o pueden aparecer pérdida del apetito, síntomas relacionados con el proceso que los esté afectando. En el caso de los procesos depresivos, pueden ser pues el aislamiento, la apatía, la bulia, la anedonia y posteriormente aparecer el cuadro en su fase aguda en la que el paciente está totalmente alucinando o está con ideas delirantes y irreductibles a toda lógica. Y este primer episodio psicótico se puede autolimitar, pero en la mayoría de los casos requiere un tratamiento farmacológico. Este episodio psicótico puede sobrevenir de una manera inmediata cuando alguien ha perdido a un ser querido de una manera abrupta, como estar comiendo con un compañero y el paciente o la persona sufre un infarto, o como ya lo habíamos mencionado, en esta sociedad que estamos viviendo momentos de violencia, muchas personas sufren un episodio psicótico al vivir un trauma muy intenso, como un asalto, como un robo, como un intento de secuestro o como un secuestro como tal, o también al tener algún traumatismo cráneoencefálico. En las depresiones posparto puede haber un estado de psicosis en el que las mujeres principalmente van a sentir que desconocen a la criatura o que la criatura que han tenido es alguien que les puede hacer daño y pueden tener tanto ideas de suicidio como ideas de homicidio. Y estas depresiones posparto, pues es muy importante atenderlas a tiempo porque pueden ser el predictor de un trastorno bipolar a futuro. En los adultos mayores también vamos a encontrar episodios psicóticos, sobre todo cuando se van apareciendo las deficiencias auditivas o de algún órgano o miembro o alguna capacidad del individuo. Por lo general están centrados en los celos. En las mujeres, los episodios psicóticos relacionados con la menopausia suelen ser muy dramáticos, muy exagerados. Y en los adultos mayores que viven solos predomina el delirio de que pueden ser, que alguien les está robando, les está cambiando de lugar sus cosas. Y por supuesto, el episodio psicótico puede ser único, un episodio psicótico breve, secundario a un estrés postraumático que dura menos de un mes, o puede ser un trastorno esquizofreniforme, muy parecido a la esquizofrenia, que dura de 1 a 6 meses, pero también puede señalar el inicio de una psicosis grave que se vuelve crónica. Y en este caso, pues es la área que más me encanta, que es el área de estudio de la esquizofrenia. Estas suelen empezar en un alto porcentaje antes de los 18 años, pero su curso va a ser muy heterogéneo, no va a ser muy continuo o que nosotros podamos predecir qué síntomas se van a presentar. Esto que los patrones de la esquizofrenia que Cham y otros autores describieron por allá en la época de 1970, 1960, pues nos hablan que puede haber una persona que tenga un solo episodio psicótico y no volver a tener ninguno en su vida, pero también hay quienes van a tener un estado crónico de psicosis y en este caso pues van más o menos de un 35%, la regla de los 30. Un 30% de los pacientes van a tener una buena evolución después de uno o varios episodios psicóticos, no vuelven a presentar episodios psicóticos,
pero un 30%, sobre todo debido a problemas de adherencia, va a tener remisiones y exacerbaciones hasta que quede en un estado de psicosis continua, pero un 30 o un 35% van a empezar desde el primer episodio con una psicosis crónica que no remite y que se le llama psicosis resistente a tratamiento. Entonces, estos son los diferentes patrones para un episodio psicótico. Los factores de riesgo que nosotros vamos a revisar el día de hoy, pues tienen que ver sobre una predisposición genética en el que hay un antecedente familiar hacia los trastornos mentales o hacia la psicosis, ya sea por parte de trastornos afectivos o por parte de solamente trastornos psicóticos. Y también pues tenemos los factores de riesgo adquiridos, que donde predominantemente vamos a tener el consumo de sustancias. Y el consumo de sustancias tanto legales como ilegales nos puede dar origen a un trastorno psicótico agudo. El trauma obstétrico perinatal se ha relacionado por diferentes autores, tanto el uso de forceps, que afortunadamente ya va desapareciendo, como eh, la hipoxia, la preeclampsia y la eclampsia, así como todos los traumas que pudieran sufrirse en el momento del parto o de la cesárea, se ha relacionado con aparición de psicosis, sobre todo en la adolescencia. Y tanto en el ambiente epigenético, pues tenemos que los desencadenantes de orden social, como los estresores que puede sufrir la madre durante el embarazo, que van a afectar los niveles de cortisol en el feto, o los grados de desnutrición que ya se han demostrado con los estudios en diferentes países con las hambrunas o con las guerras, que los niños que padecen desnutrición tanto en la etapa fetal como en la primera parte de su vida, tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos neuronales que los pueden llevar a desarrollar posteriormente la psicosis. Hablamos de una vulnerabilidad genética. Por lo general, antes de que aparezca una psicosis como tal bien establecida, pues están estos factores ambientales tempranos de violencia intrafamiliar continua o de violencia eh, psicosocial, desnutrición y otros factores ambientales tempranos que provocan que haya un déficit cognitivo, incluso algunos déficits motores leves que Raquel Burr estudió a lo largo de la vida y pudo ver que los niños que provenían de hogares con carencias económicas y que tenían además problemas de disfunción social, podían tener incapacidad para leer la emoción del otro o leer las caras de los otros, y que posteriormente desarrollaban ansiedad social o depresión secundaria a los estresores sociales de la escuela o del ambiente, que los llevaban a consumir sustancias, y con esto una disregulación de neurotransmisores que los lleva a aparecer el primer episodio psicótico. Pero también la activación de genes heredados que podían afectar estos neurotransmisores, que también generaban la aparición del episodio psicótico. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos los antecedentes del episodio psicótico para que podamos establecer una respuesta temprana. En el caso de la esquizofrenia, ya se puede intervenir desde la fase prodrómica, y existen estudios que hablan de síntomas de ultra alto riesgo o síntomas de alto riesgo, en los cuales ya Lieberman y algunos otros autores han intervenido en estudios de hasta 25 años, dando tratamientos a grupos con antipsicóticos y grupos sin antipsicóticos. Y se vio que el 50% de los jóvenes que no recibían ningún tratamiento antipsicótico desarrollaban ya sea un trastorno psicótico afectivo o un trastorno psicótico del tipo de la esquizofrenia. Por eso es que es tan importante este tipo de charlas que Punto de Partida ofrece, porque el periodo crítico de intervención en el episodio psicótico es la primera vez que se presenta. Obvio, tengo que diferenciar que en este caso, cuando hablamos de
episodio psicótico, no necesariamente estamos hablando del primer episodio psicótico, que es un concepto que se desarrolló para el estudio del primer episodio psicótico de esquizofrenia. Sin embargo, para cualquier episodio psicótico, nosotros tenemos que actuar desde el primer momento, los primeros 15 días o 30 días que aparece la psicosis, porque las primeras intervenciones van a disminuir el proceso inflamatorio que ya sabemos está establecido en el cerebro de las personas con psicosis. Y no solamente tenemos un efecto inflamatorio, sino que tenemos una cascada de eventos que involucran al factor de necrosis tumoral, a las citocinas y a las interleucinas. De tal manera que si nosotros como psiquiatras hacemos una intervención oportuna cuando una persona presenta el primer episodio de psicosis, vamos a lograr que el paciente remita y que ya no vuelva a presentar esta sintomatología, o que presente una respuesta parcial y continúe así el resto de su vida, o que a partir del primer episodio nosotros veamos que ese paciente va deteriorándose y va apareciendo una discapacidad que puede ser cognitiva primero y psicosocial posteriormente. Entonces, tenemos que repasar estos criterios diagnósticos del Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. El episodio psicótico tiene delirios, alucinaciones y discurso desorganizado, un comportamiento desorganizado y síntomas negativos. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que estos criterios de esquizofrenia se deben de diferenciar del episodio psicótico agudo o de cualquier otro tipo de trastorno psicótico, como ya lo vimos en el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, en el que las personas pueden tener estos síntomas clave, que son estos 5 síntomas, pero que la diferencia entre cada uno de los padecimientos depende de si hay una causa médica que lo justifique, si en el último mes ha consumido o no ha consumido alguna sustancia que produzca un cuadro psicótico, si tiene o no tiene el antecedente de un evento traumático y sobre todo la duración en cuanto al episodio agudo, que es menos de un mes, y en el caso del episodio esquizofreniforme de 6 meses, a el diagnóstico de esquizofrenia, que es más allá de 6 meses con alucinaciones o delirios, o un mes si ha recibido tratamiento antipsicótico. Nosotros tenemos que evaluar el trastorno psicótico de una manera integral, y en la adolescencia pues vamos a utilizar lo que es el KIDI-SATS, pero en cualquier otra etapa de la vida podemos utilizar la impresión clínica global primero, la entrevista médica general para descartar cualquier causa médica, cualquier uso de sustancias, cualquier alteración metabólica que me esté ocasionando estos síntomas. Por supuesto, tengo que hacer el examen mental y el examen neurológico para descartar todas las causas posibles de este evento agudo y medir cada uno de los síntomas para poder yo comparar el efecto de los tratamientos que voy a iniciar y la evolución en el tiempo. Entonces, como les digo, la impresión clínica global, la escala de síntomas positivos negativos de la PANSS, o la escala de impresión clínica global, o una escala de calidad de vida, para medir no solamente los síntomas físicos, sino la función psicosocial, el grado de agresividad y autocuidado que tiene la persona, pero también en algunos casos, pues ver las pruebas neuropsicológicas y los estudios de gabinete que a veces nos hacen establecer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en los episodios psicóticos, en los trastornos afectivos, pues vamos a encontrar un antecedente de episodios previos de depresiones recurrentes, en lo que predomina más que el cuadro psicótico actual, la anedonia, la apatía o las alteraciones en el estado de ánimo, que pueden ser tanto depresión como manía en el trastorno bipolar. Y en el caso de la depresión psicótica, las ideas delirantes o las alucinaciones son muy congruentes con el estado de ánimo. En el caso de la psicosis por sustancias psicoactivas, tenemos que, si encontramos en el antidoping o en la exploración física signos que nos hablen
de una intoxicación por cannabis o una supresión por cocaína, una intoxicación por anfetaminas, eh, nosotros vamos a hacer el diagnóstico en ese momento de un episodio psicótico secundario a uso de sustancias. Y en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, al hacer la historia clínica, pues vamos a ver toda la evolución que ha tenido el padecimiento, las altas y bajas que ha tenido a lo largo de su vida, para decir que este episodio psicótico se da dentro del curso de una enfermedad del neurodesarrollo, que no, eso hace la exclusión de una esquizofrenia. Por supuesto, tenemos que hacer electroencefalogramas y evaluaciones neurológicas para descartar si la persona en este momento, aunque no tenga una crisis convulsiva, tiene antecedentes de episodios convulsivos y estamos en un periodo interictal y estamos hablando de un episodio de psicosis, pues secundario a causa médica, en este caso la epilepsia. O si encontramos alguna malformación congénita, algún traumatismo craneoencefálico o una infección neurológica. En este caso podemos sugerir una interconsulta a neurología. Sin embargo, creo que en el caso de mis colegas psiquiatras, la mayoría tenemos una formación en exploración y diagnóstico neurológico, pero podemos apoyarnos en el neurólogo como el equipo. Por supuesto, en el caso de un estrés postraumático, lo he venido repitiendo, hay que investigar los antecedentes de la exposición a un trauma. También podemos encontrar trastornos psicóticos en el trastorno obsesivo compulsivo o en alteraciones médicas como los trastornos endocrinos, en los que a veces las personas que están tomando esteroides, al cambiar la concentración de la dosis, puede aparecer un cuadro psicótico, o cuando tenemos personas que tienen eh, esclerosis múltiple, enfermedades propias crónico-degenerativas que pueden cursar también con cuadros psicóticos. Y por qué no, en algunos casos de trastorno de personalidad borderline o limítrofe o trastorno de disregulación emocional, como se le llama ahora, podemos también cursar con episodios psicóticos que nosotros tenemos que evaluar. Cuando ya tenemos el diagnóstico del episodio psicótico, es importante recordar que entre el 70 y el 80% de las personas con su primer episodio de psicosis van a experimentar remisión de los síntomas durante el primer año de tratamiento y van a tener una posibilidad de recaída de un 77% al suspender el tratamiento y a 2 años del 90%, cosa que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de trabajar no solamente la alianza terapéutica, sino también la confianza que pongamos en nuestro paciente a la hora de indicarle si va a tomar el tratamiento él solo o va a ser apoyado por su familia. Y es importante recordar, como ya lo vimos en la gráfica anterior, que una tercera parte de las personas que padecen esquizofrenia van a tener una respuesta parcial o incluso una eh, esquizofrenia resistente. Esto es que aunque probemos 2 o 3 medicamentos antipsicóticos para esas personas, pues van a tener muy pobre respuesta o ninguna respuesta al tratamiento. Y para eso, pues vamos a contar con un tratamiento diferente. Y que además del tratamiento farmacológico, nosotros tenemos que abordar la parte humana y la parte psicoeducativa de las personas, sobre todo proporcionando psicoeducación para disminuir el estrés o para gestionar, ayudar a gestionar el estrés tanto de la persona con esquizofrenia como de los cuidadores, porque cuando llegan al servicio de urgencias, lo primero que se encuentran es la inseguridad ante el sistema de salud, que a veces también discrimina al paciente psicótico por tener miedo a que pudiera presentar una crisis de agresividad en la sala de urgencias o a que pudiera presentar alguna conducta que saliera de control. De tal manera que es importante proporcionar educación a los cuidadores, no solamente acerca de los síntomas del episodio psicótico, sino también de los servicios de salud a los que pueden recurrir, donde se pueden apoyar tanto en el medio privado como en el medio público,
y empezar de inmediato la medicación antipsicótica, no sin antes obtener el consentimiento informado de los cuidadores y, si es posible, del paciente psicótico, favoreciendo siempre que el paciente conserve su lugar dentro de la familia, realizando sus actividades diarias, si esto no pone en peligro su propia seguridad, ya que al momento que el paciente con una psicosis aguda se encuentra en un episodio de agitación con el cual se puede lastimar, o de desorganización total que lo pone en peligro su integridad física, o de plano está muy agresivo, violento hacia los demás, tenemos que garantizar esa seguridad con un internamiento, con una hospitalización en un lugar adecuado, con unas instalaciones adecuadas y con un conocimiento actualizado para el manejo de esa persona y de la familia. Hay que apoyar la rehabilitación en la comunidad dentro de lo que sea posible y, sobre todo, reducir el estrés de la persona y de sus familiares, y fortalecer los apoyos sociales con los que se cuente. Es importante pensar que cuando una persona tiene un episodio psicótico, se ve sometido al filtro acusador o al filtro temeroso de los que le rodean, incluida el personal de salud, que tienen temor a ser agredidos, pero es por desconocimiento de la enfermedad. Y nosotros podemos elegir entre continuar con el antiguo tratamiento, que era tener a los pacientes en casa, en un lugar bajo llave, y darles de comer por la ventanilla, o escoger lugares en los que la persona reciba confianza, confort, introspección, autorreflexión, y no solamente sea objeto de un tratamiento antipsicótico, sino que sea objeto de un punto de partida para que pueda recuperar su existencia y que pueda continuar adelante con su vida. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer para combatir el estigma y la violación de los derechos humanos debido a la psicosis. Este tipo de charlas también ayuda mucho para mejorar el conocimiento acerca de la enfermedad y continuar con la vida de cada uno de los individuos. Ya para terminar, quiero comentarles que es importante que nosotros elijamos de una manera personalizada el tratamiento de estas personas con episodio psicótico, evaluando sobre todo las comorbilidades. En los adolescentes puede que no encontremos ninguna comorbilidad, o puede que encontremos múltiples abusos de sustancias, a diferentes sustancias, pero también tenemos que considerar que en los adultos mayores o en las mujeres en la menopausia o en el posparto, pues van a tener también otros problemas relacionados con la etapa de la vida en la que están viviendo. Es importante que a la hora de elegir el medicamento evaluemos, si es la primera vez que va a recibir un antipsicótico, qué tanta sensibilidad puede tener a ese antipsicótico y la posibilidad de que presente un síntoma extrapiramidal o una disquinesia tardía a largo plazo, que es tan frecuente en los trastornos afectivos en mujeres, hablando de la depresión posparto, hablando de la perimenopausia, y pues también en la adolescencia. La disponibilidad y el costo, la complejidad del esquema. Yo siempre prefiero actualmente un solo antipsicótico, y, si es posible, que sea de liberación prolongada después de haber probado la vía oral, para que no tenga la familia que preocuparse de andarlo correteando para darle el tratamiento. Pero sin embargo, siempre hay que preguntarle al paciente qué prefiere. Ya hay diferentes estudios que hablan de que los mexicanos, sobre todo los hombres, no les gustan las inyecciones y prefieren pastillas, aunque tengamos inyecciones de liberación prolongada. Entonces, ¿por qué es tan importante tener esto en cuenta? Porque si nuestro paciente no tiene adherencia al tratamiento, le aparece un efecto secundario con el primer antipsicótico que prueba, pues no va a querer que le aplique ningún otro antipsicótico, y con justa razón. Entonces, esto va a aumentar el estrés en el paciente y sus cuidadores, y además de que va a aumentar el estigma, no solamente por el hecho de ponerle una etiqueta de que está psicótico, sino por el hecho de
que no se quiere tomar el medicamento, va a permanecer aislado, va a aumentar el riesgo de ideación suicida, va a aumentar el aislamiento y con ello la pérdida de relaciones interpersonales, la pérdida de el empleo y por supuesto, pues van a aumentar los gastos para la familia, tanto directos como indirectos, ya sea en el uso del medicamento o en la aplicación de cualquier otra medida para tenerlo, la enfermedad controlada. Y otra de las importancias de por qué tener que utilizar antipsicóticos es porque ya hay diferentes estudios, y no los voy a cansar con eso, en los que nos hablan de los cambios anatómicos que se van sufriendo con el deterioro que produce un estado psicótico crónico y cómo el uso de antipsicóticos, aunque sea de primera generación, produce cambios al ocupar el 86% de los receptores dopaminérgicos, produce cambios a nivel estructural que nos hacen ver cómo estos antipsicóticos mejoran no solamente la estabilidad de las vías dopaminérgicas, sino ahora se sabe que también tanto el sistema endocrino como inmunológico que intervienen en la psicosis. Solamente como recordatorio, les puse aquí los diferentes antipsicóticos que podemos utilizar, las presentaciones y las dosis que podemos utilizar, pero sobre todo que tenemos antipsicóticos que tienen tanto presentación oral como una solución inyectable para aplicarse cada 15 días o cada mes. En este caso, risperidona es la única que tenemos disponible en México y tenemos que considerar los efectos secundarios de estos antipsicóticos. Afortunadamente, en México existe la versión inyectable cada mes y cada 3 meses de Inveda Sustena. Inveda Sustena cada mes, Inveda Trinza cada 3 meses, pero en Estados Unidos y en Europa contamos ya con varios estudios adelantados con Inveda que se aplica cada 6 meses. Sin embargo, ustedes pueden ver en esta tabla cómo elegir cualquiera de estos antipsicóticos para el tratamiento de su paciente con un episodio psicótico agudo. En el caso de la elección de los medicamentos en el episodio psicótico, ustedes van a elegir considerando el perfil de cada paciente y para eso pues van a considerar la elección de un medicamento ya sea del grupo 1, del grupo 2, 3 o 4. En el caso del primer episodio se recomienda tanto risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol o ciprasidona del grupo 2. Cuando el paciente tiene una ideación suicida persistente o tiene conductas suicidas, pues vamos a elegir o vamos a promover el uso de clozapina, el cual ya tiene un uso muy extendido en México. En el caso también de la hostilidad o la conducta agresiva, pues vamos a utilizar clozapina. Muy importante que tomemos en cuenta los antecedentes de disquinesia tardía en los pacientes, incluso en los jóvenes o en las mujeres embarazadas que van a dar a luz y que tienen antecedentes afectivos, porque la disquinesia tardía es uno de los factores de riesgo para las mujeres que tienen trastornos afectivos y que reciben un tratamiento antipsicótico. Para estas mujeres está de elección también los antipsicóticos de segunda generación y para nada utilizar de primera generación. Si hay eh, una alta, si hay una historia de una alta sensibilidad a los antipsicóticos por la aparición de efectos secundarios, se pueden utilizar todos los del grupo 2 a excepción de risperidona. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los garbanzos de libra, algunos adolescentes que al iniciarles incluso aripiprazol pueden presentar movimientos disquinéticos o pueden presentar efectos secundarios. Si tenemos alteraciones del peso, obesidad o hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, hiperglucemia, pues se recomiendan tanto ciprasidona como aripiprazol. Y en el caso de los que han tenido muestras de no adherencia al tratamiento, pues están utilizados o están recomendados los antipsicóticos de segunda generación de liberación prolongada, ya que se ha visto que en los casos de
de metaanálisis a largo plazo, los pacientes tratados tanto como con antipsicóticos de primera generación o de segunda generación, la eficacia antipsicótica puede ser la misma, pero la adherencia al tratamiento es diferente. En este estudio se encontró que las personas que recibieron antipsicóticos de larga acción presentaron menor número de recaídas que las que lo recibieron de manera oral, de tal manera que este estudio recomienda los antipsicóticos de larga acción y así ustedes pueden elegir desde el primer episodio que tenga su paciente de psicosis por cualquier causa que sea, obtener una respuesta a través del antipsicótico, una remisión de los síntomas, una recuperación y que logren un funcionamiento psicosocial, una vida independiente y una mejor calidad de vida, no solo para ellos, sino también para sus pacientes, para sus familiares y la comunidad que les rodea. Los antipsicóticos de segunda generación de liberación prolongada, pues nos aseguran que el paciente va a tener niveles plasmáticos predecibles y estables, que van a tener una mayor conveniencia costo-beneficio, ya que no hay una discontinuación abrupta si se pierde una inyección, porque todavía tenemos 15 días o un mes para que recuperar al paciente, para enterarnos que no se aplicó la última inyección y continuar con su tratamiento. Yo en mi caso tengo el orgullo de tener 10 pacientes jóvenes que les empecé el antipsicótico a los 6 meses después de su primer cuadro agudo y que han podido establecer una vida familiar, laboral y social como si no tuvieran o no hubieran padecido una psicosis. Entonces, para terminar, quiero comentarles que si nosotros comprendemos bien los factores epigenéticos que nos generan un cuadro psicótico, pues nos vamos a explicar más el papel protagónico del medio ambiente que rodea a esa persona. Ahora ya no hablamos de que hay una psicosis que se hereda, hablamos de que se hereda la vulnerabilidad para padecer un trastorno mental y que depende del ambiente que se presente o no se presente la enfermedad, de que se active o no se active el gen que va a determinar cualquiera de estos padecimientos y que este medio ambiente incluye lo social, lo cultural y lo psicológico. Por eso, la importancia de gestionar el estrés, el empezar a gestionar el afrontamiento de cada uno de nuestros días y sobre todo el autocuidado personal. Por eso es que también ahora he, he, eh, llevado la prevención en psicosis hasta dar las pláticas sobre gestión del estrés, la intervención en los estilos de vida saludables, entrenando a mis pacientes en que lleven una buena nutrición, un buen manejo del estrés con conductas de autocuidado, de meditación, de mindfulness, participación en la comunidad, porque les recuerdo que la definición de salud mental tiene que ver con no solamente con la ausencia de enfermedad y con el goce de integral y pleno de todas nuestras facultades, sino también la aportación y la participación altruista en una comunidad, de tal manera que nosotros podamos involucrar a la comunidad en el tratamiento de los episodios psicóticos y considerar que cuando tenemos frente a nosotros un paciente con psicosis, tenemos que ver no solamente el tratamiento farmacológico, sino también la reinserción de esa persona o que no pierda su lugar en su comunidad. Por eso no solamente hay que evaluar el estado psicótico, sino también el estado de la familia que lleva al paciente psicótico y nuestras propias expectativas cuando atendemos a un paciente de estas características. Me quiero lucir y quiero hacer que en 15 días la persona ya tenga libre de alucinaciones. Quiero promover que no haya consumo de drogas y quiero liberarlo de su consumo de drogas o quiero reincorporar a esa persona a una estabilidad que la familia y él desean. Eso simplemente son algunas recomendaciones eh, de algunos artículos y capítulos de libros en los que hemos trabajado para orientar a la población psiquiátrica y a la población médica y a sus familias. Y bueno, no puedo evitar el comercial. Le agradezco
a punto de partida esta oportunidad, pero trabajando dentro del bienestar del paciente con psicosis, pues también estamos trabajando en evitar la discriminación y sobre todo los actos de violencia hacia las personas con trastornos mentales. Este 1 de marzo, este viernes, es el Día de la Discriminación Cero, el Día Internacional para proteger la salud y los derechos de cada persona, en este caso de las personas con trastornos mentales. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Soledad. Yo creo que un aprendizaje continuo, permanente. Tenemos a Manuel. Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Hola, Soledad. Un fuerte abrazo. Toda mi admiración a tu conocimiento, que en general es muy vasto en todos los temas, pero particularmente escucharte hablar de psicosis y esquizofrenia, pues es un deleite realmente, ¿no? Y se da cuenta uno que jamás termina de aprender. Yo, una, una, Gracias. una pregunta, Soledad. Últimamente hay algunos autores que han comentado, como en el caso de los neurólogos, que después de un episodio convulsivo, ¿no? Y en donde se detecta clínicamente, y en el caso de la epilepsia por estudios o de neuroimagen o un electroencefalograma, se detecta una epilepsia. Ellos tienen, ¿no? Una guía en donde inician un tratamiento antiepiléptico y después de 2 años de no presentar ninguna crisis y vuelven a tomar los estudios y no aparecen, pues ellos suspenden el tratamiento. En esquizofrenia, bueno, pues muchas veces nos han enseñado que quien tiene esquizofrenia, pues debe de tomar tratamiento para el resto de su vida. Entonces, bueno, yo, Soledad, pues puedo leer muchos artículos, dicen pros y contras, pero escuchar a alguien con tu conocimiento realmente sería muy enriquecedor. ¿Tú qué opinas al respecto de tener a un paciente con diagnóstico de esquizofrenia clínicamente, como lo hacemos nosotros, los médicos, descartando todas las posibles causas médicas no psiquiátricas? De iniciar un tratamiento y en algún momento decirles, podemos quitar el tratamiento farmacológico. Muy buena pregunta. Y te lo agradezco. Muchas gracias por tus palabras también. Yo aprendo mucho de ustedes cada día. Efectivamente, en la escuela en la que nos formamos, decía que después de 5 años libre de síntomas negativos o positivos, podías intentar eh, eliminar el antipsicótico, pero aún así tenías que tener una vigilancia estrecha del paciente con el diagnóstico de esquizofrenia. Tenemos que las estadísticas nos hablan que entre el 15 y el 25% de las personas que presentan un primer episodio de tipo esquizofreniforme va a ser su único episodio y no lo van a presentar en toda su vida. Sin embargo, estos lineamientos los seguí durante mi formación como residente y luego con la maestría en el instituto y, y veíamos en compañía de mis tutores que invariablemente, aunque nosotros los dejáramos sin tratamiento, estaban 5 años bien estables y libres de alucinaciones, delirios, trabajando, incluso eh, los que egresaban del grupo de rehabilitación, pero finalmente recaían, ya sea al año o a los 2 años de haberle suspendido el tratamiento antipsicótico, recaía. De ahí aprendí que no debía de suspender del todo el antipsicótico. Sin embargo, hay reportes y hay estudios que hablan de escasas muestras de seguimiento a 10 años
de cortes de pacientes que han permanecido libres de síntomas. Sin embargo, yo, en mi experiencia, si el paciente tiene antecedentes familiares para psicosis y aunque los familiares hayan tenido un trastorno de tipo afectivo, esquizoafectivo, bipolar y, y presenten remisión de los síntomas, los cito primero cada mes y les voy reduciendo la dosis, los dejo en una fase de estabilización. Pero si me empieza a aparecer alguna idea irreductible a la lógica o de repente que dejan de dormir 3 o 4 días, le reinstalo el antipsicótico. Realmente yo ahorita no tengo ningún paciente que no tenga antipsicótico y que haya tenido el diagnóstico de esquizofrenia. Tengo muchos pacientes que no puedo contar ahorita, que ellos mismos han abandonado el tratamiento después de 6 meses de estar libre de síntomas, que yo les digo que hay que esperar 1 año, 2 años, porque no les digo, de entrada no les digo que el tratamiento es para toda la vida, les digo que para 5 años y luego se les voy dando largas. A la familia sí les digo que es posible que sea para toda la vida, pero no, yo ahorita no tengo ningún paciente que tenga diagnóstico de esquizofrenia y que yo le haya retirado el antipsicótico en los últimos 10 años. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera aprovechar en el caso de trastornos psicóticos producidos por sustancias, ¿alguna recomendación, Soledad, que nos des? Lo clásico, pues ya sabemos, marihuana, que representa el 80% de las drogas ilegales que se consumen en México, pues es tan solo por marihuana. Sin embargo, ahorita, bueno, empieza el cristal, las metanfetaminas a producir cuadros psicóticos, pues con otras características, más los clásicos de cocaína y cosas así. ¿Alguna recomendación que nos pudieras dar? Igualmente sería sumamente enriquecedor, por favor. Maestro, en el área de adictología, usted me debería de decir a mí, usted tiene mucha más experiencia que yo. Yo me dediqué a los episodios psicóticos y yo le puedo hablar de la comorbilidad de esquizofrenia con consumo de marihuana. Yo soy partidaria que las personas que tienen vulnerabilidad genética por antecedentes familiares o porque han presentado algún cuadro eh, psicótico, por mínimo que sea, no deben de consumir marihuana, porque conocemos los estudios que nos demuestran que se incrementa en seis veces el riesgo de padecer esquizofrenia a las personas que consumen de manera continua la marihuana. Entonces, yo no recomiendo consumir marihuana y si llega un paciente, que me han llegado muchos adolescentes que han consumido marihuana, ya sea para justificar los síntomas o que han consumido marihuana para experimentar y que han desarrollado psicosis crónica. Entonces, que les hablo y les muestro los artículos y les digo, no recomiendo el uso de la marihuana. Incluso en las personas que no tienen vulnerabilidad genética, produce síndrome motivacional, produce otros síntomas que me complican la vida de esas personas. En el caso de psicosis por anfetaminas, he tenido experiencia en personas que han presentado el cuadro psicótico hasta 2 años después de haber dejado de consumir las metanfetaminas. Entonces, el efecto de las anfetaminas sobre el sistema límbico o el sistema dopaminérgico y otras áreas cerebrales es a largo plazo. No es que porque ahorita las tomé para bajar de peso, ya las dejé hace un mes, no presenté síntomas, ya me libré. No, pueden presentar síntomas paranoides posteriormente. Y eso lo observo muy frecuentemente en mujeres. Fabuloso. Muchísimas gracias. Fíjate, Soledad, que nos pregunta Areli Reinaga, ¿qué antipsicóticos están autorizados en niños? Doctor Sarmiento, usted es el especialista en niños. Yo hasta ahorita sé que risperidona y, y pues párale, y aloperidol, párale de contar, pero el doctor nos puede. Bueno, si me permiten rápidamente, ha habido varios estudios en donde se mide la efectividad y tanto
antipsicóticos típicos como los atípicos realmente son eficaces para el control de los síntomas psicóticos. Entonces nos vamos al segundo parámetro, que es la seguridad. Y dentro de la seguridad, pues sí, el exponerlos a los antipsicóticos de primera generación es exponerlos a muchos efectos, ¿no? Secundarios, algunos de ellos irreversibles. Y por lo tanto, como bien dice Soledad, risperidona, aripiprazol, quetiapina son de los medicamentos que, si bien no están aprobados por la FDA, han demostrado mucha seguridad y la eficacia en comparación con cualquier otro. Sí, Muy pues bien, pues muchas muchas gracias, doctor. Ay, y gracias a Eli. un placer escucharla siempre, doctora. Muchas gracias por compartir. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias, Arely. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas, pero vaya que ha sido siempre motivante escucharte, Soledad. Mil gracias. Eh, pues con esto cerramos. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que siguen confiando en Grupo Punto de Partida. Tener a profesionales de tan alto nivel como cada uno de ustedes nos enriquece, nos fortalece y sobre todo está en plena consolidación Grupo Punto de Partida. Soledad, muchísimas gracias con todo mi cariño y gratitud por este espacio. Y bueno, pues no me resta más que muy buenas noches. Está Manuel Sánchez de Carmona por aquí, se tuvo que retirar. Igualmente Omar Caguas, a nombre de los tres, un abrazo a cada uno de ustedes y muy buenas noches. Gracias, hasta pronto. Un Gracias. abrazo, Ricardo. Buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor Nani. Muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias por asistir. Gracias, hasta pronto. Hasta Bye. pronto.